Gandía es radio. 107.3 FM. Es noticia. Con Juan Valor. Es radio. Es radio. Servicios informativos. Saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia 107.3, comarca de la Safor, y comenzamos hoy, martes 17 de mayo, una nueva edición de este informativo que, como saben ustedes, está centrado en las elecciones municipales 2011, elecciones que serán este próximo domingo 22 de mayo. Unas elecciones que pues están muy agitadas, están muy movidas, están muy enrevesadas por diferentes partidos políticos. Como saben ustedes, el Partido Popular opta a la mayoría absoluta con 13 concejales, pero no sabemos si va a llegar o no. Desde aquí Es Noticia, pues siempre hemos apostado porque así sea. No por el bien del Partido Popular, sí por el bien de los ciudadanos de Gandía. Si no llega a los 13 concejales y se quedan 12, pues hay otras formaciones que optarían a ese concejal número 13, como son Plataforma de Gandía, como son Gibal, como son Coalició Valenciana, como son España 2000 y otros tantos. En este informativo de 20 minutos, pues hemos tenido representantes políticos de diversas formaciones políticas, vía telefónica, en directo con nosotros, y hoy pues será el turno de un partido político que se presenta en solitario por primera vez a la candidatura de la alcaldía en la ciudad de Gandía, como es Coalició Valenciana. Y para hablar de este partido de Coalició Valenciana en Gandía tenemos al portavoz de esta formación regionalista, quien es David Cotaina. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Ante todo, primero agradecerle que nos deje expresarnos ante este medio de comunicación. David Cotaina, Coalició Valenciana, se presentó hace 4 años en compañía de Gibal, Grupo Independiente Valenciano. Este año lo hace por separado. Antes de comenzar a desgranar lo que es el programa electoral, el candidato, la lista y el tema del catalanismo en Gandía, hay varios puntos que tenemos que tratar. Tenemos que hacerle la pregunta de rigor. ¿Qué sintonía mantiene actualmente Coalició Valenciana con Gibal? ¿Hay una buena sintonía? ¿Hay discrepancias? ¿Se llevan bien? Actualmente nosotros, desde Coalición Valenciana de Gandía y a nivel personal, yo me llevo bastante bien con sus candidatos Chimo Faus, Rosa Fuster, aunque desde Valencia pues ha habido alguna discrepancia y por eso no nos presentamos juntos. David Cotaina, portavoz de Coalició Valenciana en Gandía, va usted en... Te voy a tutear, David, porque eres muy joven, 18 años. Sí. 18 añitos, ¿quién los pillara? David, ¿vas tú en la lista? Sí, yo voy en la lista como número 5. Entre otros también va Joan González, Rosendo Barber y Maximino Eras. Y también tenemos en ecologismo a un chaval también de 18 años que se llama Santiago Pérez. Número 1, el candidato es Juan González. Número 2, Rosendo Barber. Número 3, Maximino. Y bien, pues supongo que valencianistas de pro todos. Todos tenemos nuestro historial valencianista encima. Entendemos que Coalición Valenciana y Gibal, pues estas elecciones municipales 2011 en Gandía acuden por separado, pero la sintonía es buena entre ambos partidos. Es muy buena. El debate de Gandía Televisión yo lo vi, la verdad es que me pareció un poco flojo. David, un poquito flojo. Yo creo que el electorado que vota al regionalismo necesita un poquito más de acción, sobre todo de acción valencianista, en una Gandía que en estos últimos lustros ha sido azotada por el catalanismo más abyecto, más traidor y más deneznable, como es el que ha aportado el alcalde socialista José Manuel Orengo. También los socios de gobierno que tuvo en la anterior legislatura, como son el Bloc, y actualmente también Fernando Mu, Plataforma de Gandía, que ha sido el que de facto ha sido condescendiente con el catalanismo del PSPV. ¿Son los culpables del catalanismo en Gandía el PSPV, el Bloc y en este caso también Plataforma de Gandía? El Partido Socialista del País Valenciano de Gandía es el gran culpable, de hecho también por dejarse influenciar del Bloc, y la misma culpa también la tiene Plataforma de Gandía por apoyarles, aunque sabemos y tenemos a un chaval que está en la asociación Grudació Valencianista que sale con sus listas, que es Germán Enguix, y no sé cómo este hombre lo ha podido permitir o se ha metido en esas listas. Santandreu sabemos que es el cabeza de lista por el Ayuntamiento de Valencia, y tenemos una pregunta que hacer aquí desde Es Noticia,
por ese rumor que había en estos últimos días sobre el tema de Sant Andreu y el intento de él por bloquear las listas de Gibal para que no se pudiera presentar el grupo independiente valenciano en Gandía. Algo que hemos visto que no ha sido así, porque de hecho Gibal pues va a acudir a las elecciones. Como número 1 ya sabemos que es Chimo Faus, y tenemos que preguntar si ese intento de bloqueo de las listas de Gibal fue así, un intento de bloquear las listas por parte de Sant Andreu al grupo independiente valenciano, o simplemente fue un malentendido. Fue un malentendido. Sant Andreu, si hubiera querido bloquear las listas, lo habría podido hacer, ya que consta un papel donde Rosa Fuster, como presidenta de Gibal, da su absorción a Coalición Valenciana como partido político. Una absorción que se firmó, se ratificó, entendemos que hace 4 años, cuando se presentaron juntos a las elecciones de Gandía. Correcto. En cualquier caso, todo está en orden. Hay 2 partidos que se presentan, que son por una parte el Grupo Independiente Valenciano y por otra parte Coalició Valenciana, con su candidato Juan González. Vamos a hablar un poco también sobre el tema de ese pacto o ese supuesto pacto que existe entre el Partido Popular y el Bloc, un pacto que han desmentido las 2 formaciones, tanto el Partido Popular como el Bloc Nacionalista, y de hecho no hay ningún documento que así ratifique que exista dicho pacto. Esto lo ha aireado mucho el Grupo Independiente Valenciano, incluso en un panfleto supuestamente pagado con fondos socialistas del Ayuntamiento gandiense, y queremos saber la opinión de Coalició Valenciana y de David Cotaina, quien es el portavoz de esta formación en Gandía. ¿Realmente existe un pacto encubierta entre el Bloc Nacionalista y el Partido Popular de Gandía? Bueno, lo del pacto se especuló cuando se reunieron Juan García, Sant Andreu y Torró, y el señor Torró pues nos comentó que él necesitaba la mayoría absoluta, y según la encuesta ODEC, estos especulaban que sí que la tenía, aunque luego ODEC también trabajaba para el señor Juan García, Sant Andreu, y sus medios le decían que no, y contempló la posibilidad de, si no sacara mayoría absoluta, ¿qué haría el señor Torró? ¿Qué haría? Pues el mismo señor Torró nos afirmó que tenía buenas relaciones con el Bloc. Y de ahí se deja entrever que pudiera haber un pacto encubierta, un pacto postelectoral, si el Partido Popular no llegara a la mayoría absoluta para gobernar con el Bloc, cosa que han desmentido tanto el Bloc como el Partido Popular. De momento se queda en una suposición. Lo ha desmentido el Bloc, eso está claro, y dice que no va a hacer ningún pacto con el Partido Popular. Bueno, y el Partido Popular también ha desmentido en numerosas ocasiones ante los medios de comunicación que no existe ningún pacto entre el Bloc Nacionalista y el Partido Popular de Gandía, y no existe tampoco ningún documento, así que nosotros tenemos que dar desde Es Noticia el beneficio de la duda. Ahora, a título personal, a título particular, el portavoz de Coalició Valenciana en Gandía, ¿qué opina? Si, por ejemplo, el Partido Popular no llega a obtener los 13 concejales que necesita para la mayoría absoluta, el portavoz de Coalició Valenciana en Gandía, David Cotaina, ¿qué opina? ¿Que puede pactar con el Bloc o que no? A nivel personal, yo opino que va a pactar con el Bloc si no obtiene mayoría absoluta. Aunque la otra alternativa sería el señor Fernando Mut, pero no creo que después de lo que pasó, esté dispuesto a pactar con ellos, aunque públicamente haya dicho que sí. Bueno, públicamente haya dicho que sí, y si llega a la representación Plataforma de Gandía. Seguimos hablando de regionalismo, si te parece bien, David. Vamos a ver. Mucho catalanismo en Gandía, mucho correllengua y mucha traición al pueblo valenciano en general y al gandiense en particular por parte de estos que llevan las traidoras siglas en su formación política, como son el PSPV, Partit Socialista del País Valencià. Estos personajes tan traidores como los del Partit Socialista del País Valencià que tenemos en Gandía, y sin ir más lejos, pues hablamos del catalanista alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, hablamos de la barceloní Liduvina Gil, hablamos de Vicente Mascarell. ¿Qué opina el portavoz de Coalició Valenciana de esta gente, de estos catalanistas que están ahora mismo en las filas del Partit Socialista de Gandía? Esto es que es una sinvergüencería, porque aquí estamos en Valencia, no queremos que nos influencien desde intereses desde fuera. ¿Qué opino a nivel personal? Que aquí se va a luchar por los socialistas valencianos. Yo estoy convencido de que algún socialista habrá que esté en contra del catalanismo, y no lo están demostrando desde la formación local. No lo están demostrando porque muchos de ellos, acuérdate, David, cuando esa polémica sobre las siglas del PSPV, que hubo un congreso para intentar cambiar las siglas y cambiarlas por PSCV,
hubo un congreso en el cual la mayoría de militantes y afiliados pues se mostraron en contra de cambiar las siglas. Entendemos que hay pues mucha militancia y muchos gobernantes del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana que a lo mejor pues sí que están claudicando a lo que es el socialismo más catalanista, más abyecto y más traidor que nos vienen importando desde Cataluña y que para nada quieren cambiar sus siglas, prefieren seguir con la mentira y con el catalanismo en contra a lo mejor de unos pocos que sí que les gustaría cambiarlas, pero entendemos que son unos pocos porque el PSPV ha seguido como siglas traidoras de este Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que tiene por nombre Partit Socialista del País Valencià, o lo que es lo mismo, Països Catalans, y que la verdad es una vergüenza. Entendemos que mientras el Partido Socialista siga con esas siglas, en la Comunidad Valenciana no tiene nada que hacer. Lo cual no lo entiendo, porque realmente presentándose como un partido nacional, y aquí está haciendo un nacionalismo pretendiendo, yo creo que lo que realmente pretende es ganarse un voto nacionalista que nunca va a conseguir, porque ya tienen otras fuerzas políticas nacionalistas más radicales, como pueda ser el Bloc, Esquerra Republicana del País Valencià, que realmente son los que se van a llevar ese voto. Así que no confundan a la gente y céntrense en lo que realmente es el voto valencianista. Sí, y además esas fuerzas políticas que están más a la izquierda que el Partido Socialista en las Cortes Valencianas, pues ya sabemos que son Izquierda Unida, el Bloc... Otro partido nacional. Nacionalista. Que son el Compromís y que, bueno, si llegaran a aliarse con esta gente, pues ya sabemos lo que nos tocaría a los valencianos. Catalanismo, pero a nivel autonómico, algo brutal. A nivel autonómico tenemos catalanismo por parte del Partido Popular, porque también opta el nacionalismo gracias a los pactos nacionales que tienen estos Partido Popular y Convergencia y Unió en la nación. Sí, en las Cortes Generales pues ya sabemos que también existe un pacto encubierta entre Convergencia y Unió y el Partido Popular, dependiendo de cómo quede el escrutinio, de cómo queden las elecciones generales en 2012, si no hay elecciones anticipadas. Continuamos con David Cotaina, quien es el portavoz de Coalició Valenciana en Gandía. ¿Qué mensaje quieres trasladar a la audiencia de Es Noticia de cara a las elecciones de este próximo domingo, en nombre de Coalició Valenciana? ¿Qué mensaje quiero trasladar? Muy sencillo. Si ustedes creen que el Partido Socialista y sus socios de gobierno están llevando unas verdaderas políticas económicas en la cual no hay ninguna transparencia ni publicaciones periódicas de todas las transacciones, si está harto de las políticas sociales que se están dedicando más al despilfarro y a sus propios intereses y la cultura que están haciendo, que lo que están haciendo realmente es imponer una foránea y no centrándose en la valenciana, y el catalanismo que están desempeñando desde el Ayuntamiento de Gandía, que es una vergüenza cuando nosotros aquí tenemos nuestra verdadera cultura, sigan votando a los que votan. Si quieren un cambio o creen que es necesario, aquí estamos Coalición Valenciana para defender sus intereses. Pues bien, Es Noticia 107.3 ha llegado hasta aquí en esta entrevista que hemos mantenido con el portavoz de Coalició Valenciana en Gandía, David Cotaina. Y con ello pues tenemos que poner el punto y final a esta edición de Es Noticia hoy martes 17 de mayo de 2011. David Cotaina, portavoz de Coalició Valenciana en Gandía, gracias por estar con nosotros aquí en Es Noticia y mucha suerte. Más gracias le doy a ustedes por dejarnos publicar nuestras opiniones aquí. Pues bien, nos quedamos ahora con unos minutos musicales, consejos electorales y también anuncios comerciales de nuestros clientes en Es Noticia.